Después de los 65 años, una cirugía común puede volverse un gran peligro y casi nadie habla de esto. Soy médico y he pasado más de 20 años en quirófanos viendo miles de pacientes y tomando decisiones que cambian vidas. Pero hoy no hablo solo como doctor, hablo como hijo. Hay 5 cirugías que en la mayoría de los casos yo nunca recomendaría a mis padres, y la razón no es tan simple como parece. No se trata solo de salud. Existe una trampa silenciosa que aparece después de los 65 años. Conozco muy bien el quirófano. Sé que una cirugía puede aliviar el dolor, corregir problemas y hasta salvar una vida. Pero también he visto algo muy claro. Una operación fácil para alguien de 40 años puede ser muy peligrosa para una persona mayor. El riesgo no solo se duplica, muchas veces aumenta de forma alarmante, sin importar si la persona es activa o no. En este video voy a hacer algo que pocos médicos hacen: explicarte el riesgo desde el punto de vista del cuidado y del amor por la familia. Te diré cuáles son esas 5 cirugías, por qué el peligro crece tanto después de los 65 y, lo más importante, qué alternativas más seguras existen. Alternativas que hablo con mis pacientes y que recomendaría a mi propia familia antes de pensar en una cirugía, porque muchas veces la mejor cirugía es la que se evita. Quédate conmigo porque esta información puede marcar la diferencia entre una vejez tranquila y una cadena de complicaciones. Antes de entrar en la lista, necesitas entender algo muy importante: la fragilidad. Olvida por un momento la edad del documento. La fragilidad es un término médico que muestra cuánta energía real tiene el cuerpo para soportar un estrés fuerte como una cirugía. Piénsalo así: tu cuerpo es como una batería. Cuando eres joven está al 100%, duermes poco, te esfuerzas y al día siguiente estás bien. Con los años esa batería baja, tal vez está al 70% o al 60%. En la vida diaria funciona bien, pero una cirugía grande puede gastar toda esa energía de golpe. La fragilidad no siempre se nota a simple vista. Se mide con cosas simples como la fuerza de la mano o la velocidad al caminar. Una persona de 75 años puede ser muy fuerte, mientras que otra, de 68, puede ser frágil. Y aquí está la clave: la fragilidad predice mucho mejor las complicaciones después de una cirugía que la edad. Hablamos de problemas como el delirio postoperatorio, esa confusión grave después de la anestesia, infecciones, pérdida de músculo que deja a la persona en cama y recuperaciones muy largas. Esto me lleva a un segundo punto clave: la gran diferencia entre una cirugía programada y una cirugía de emergencia. La cirugía programada nos da tiempo para evaluar al paciente, mejorar su salud y hablar de opciones. Pero una cirugía de emergencia es un caos total. Es como aterrizar un avión en un día tranquilo comparado con hacerlo en medio de una tormenta. En personas mayores de 65 años, las tasas de muerte y complicaciones en cirugías de emergencia son muchísimo más altas. Si hay algo importante que quiero que recuerdes, es esto: el mayor error no es operarse. El mayor error es esperar tanto que un problema controlable se convierta en una emergencia mortal. Porque las enfermedades casi nunca desaparecen solas, avanzan en silencio hasta explotar. Ahora que entiendes la fragilidad y el peligro de las emergencias, estás listo para entender por qué estas 5 cirugías están en mi lista negra. Cirugía número 1. La colectomía abierta de emergencia, es decir, una cirugía para quitar parte o todo el colon. Es una de las cirugías abdominales más grandes y temidas. ¿Por qué alguien la necesita? Por cáncer de colon, enfermedades como Crohn o colitis, o algo muy común en la vejez llamado diverticulitis, que son pequeñas bolsas en el colon que se inflaman. En muchos casos, la cirugía salva vidas. El problema no es la operación, sino el momento. En mayores de 65 años, una colectomía programada y hecha por laparoscopia tiene riesgos controlables, pero el desastre ocurre cuando se vuelve una emergencia. Imagina que un divertículo se rompe o un tumor bloquea el intestino.
El contenido lleno de bacterias se derrama en el abdomen y causa una infección masiva y mortal. El paciente llega a urgencias con dolor extremo y en shock. No hay tiempo para prepararlo. Hay que abrir el abdomen, limpiar la infección y quitar el colon dañado. Para un adulto mayor, esto es un golpe brutal. Las cifras son muy duras. La mortalidad en cirugías de emergencia de alto riesgo puede superar el 7% incluso en personas no frágiles. Pero si el paciente es frágil, puede llegar hasta un 25%. 1 de cada 4 no sobrevive. Las complicaciones se multiplican porque el cuerpo no soporta al mismo tiempo la infección y una cirugía tan agresiva. Recuerdo a Roberto, un hombre de 78 años activo que cuidaba su jardín y jugaba a las cartas. Durante meses tuvo molestias leves, cambios en el intestino y algo de sangre. Pensó que era por la edad y lo dejó pasar. Una noche, el dolor fue insoportable y llegó a urgencias con el abdomen duro como una piedra. Tenía un cáncer de colon perforado. Sobrevivió a la cirugía, pero pasó semanas en cuidados intensivos. Tuvo neumonía, perdió toda su fuerza y terminó con una colostomía. El hombre independiente que entró al hospital nunca volvió a ser el mismo y murió meses después. Lo más triste es que si ese cáncer se hubiera detectado 6 meses antes con una simple colonoscopia, la historia sería muy diferente. La alternativa segura es la prevención, y funciona muy bien. La colonoscopia es una herramienta clave. Permite ver todo el colon y quitar pólipos antes de que se vuelvan cáncer. Es un procedimiento seguro con sedación que puede evitar una cirugía devastadora. La historia de Roberto pudo ser como la de Rosa, una paciente de 72 años a la que en una colonoscopia de rutina le encontré un pólipo. Lo quitamos en el momento. Era un cáncer muy inicial y quedó completamente curada. Hoy disfruta de sus nietos sin cicatrices ni quirófanos. Come bien y muévete. Una dieta rica en fibra, frutas, verduras y legumbres y baja en carnes procesadas reduce mucho el riesgo de cáncer de colon y diverticulitis. El ejercicio también es clave. Algo tan simple como caminar 30 minutos al día ayuda más de lo que imaginas. No ignores las señales de alarma, sangre en las heces, cambios persistentes en el ritmo intestinal, dolor abdominal o pérdida de peso sin explicación. Nada de eso es normal a ninguna edad. Son mensajes de tu cuerpo y debes escucharlos. Mi consejo, el mismo que le daría a mis padres y que te doy a ti, es este. No le tengas miedo a la colonoscopia. Tenle miedo a la colectomía de emergencia. Agenda ese chequeo. No vale la pena evitar un procedimiento sencillo para terminar enfrentando una de las cirugías más peligrosas que existen. Cirugía número 2. La reparación de una úlcera péptica perforada. Esta es otra gran emergencia abdominal. Una úlcera es una herida en la pared del estómago o del duodeno. Las causas más comunes son una bacteria llamada Helicobacter pylori y, sobre todo en personas mayores, el uso continuo de antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno o aspirina para el dolor de la artritis. Estos medicamentos dañan la protección natural del estómago. El riesgo oculto después de los 65 es que la mayoría de las úlceras se curan con medicamentos, pero el peligro mortal aparece cuando no se tratan y perforan el estómago. De repente el ácido se derrama dentro del abdomen y el dolor es descrito como una puñalada. Se produce una peritonitis muy agresiva que obliga a una cirugía inmediata. El paciente llega en shock y la mortalidad es muy alta. En los grupos de mayor riesgo puede superar el 25%. El cuerpo de una persona mayor no soporta bien ese nivel de trauma e infección. El delirio después de la cirugía es muy frecuente y la recuperación suele ser larga y dura. Piensa en la úlcera como un volcán. Mientras solo produce ardor o dolor, se puede controlar. Pero si la ignoras, hace erupción y todo se convierte en una catástrofe. Recuerdo a Juan, de 72 años, que tomaba ibuprofeno todos los días para su rodilla sin ningún protector gástrico. Sentía ardor, pero lo calmaba con antiácidos. Un día sintió el peor dolor de su vida.
Tenía una úlcera perforada. La cirugía fue complicada, la infección ya estaba avanzada y pasó semanas hospitalizado con problemas en los riñones y los pulmones. Sobrevivió, sí, pero salió muy debilitado y dependiente. La alternativa segura existe y en la gran mayoría de los casos evita la cirugía. Medicamentos como omeprazol o pantoprazol reducen el ácido del estómago y permiten que la úlcera cicatrice. Si la causa es la bacteria Helicobacter pylori, un tratamiento con antibióticos la elimina por completo. Más del 90% de las úlceras se curan así, sin cirugía. Mucha atención a los antiinflamatorios. Si tienes más de 65 años y los tomas de forma regular, debes hablar con tu médico para usar un protector gástrico. Esa simple pastilla puede salvarte la vida. Si tienes síntomas persistentes como ardor, dolor o heces negras, se debe hacer una endoscopia. Con una cámara se revisa el estómago, se detecta la úlcera y la bacteria y se trata a tiempo. El caso de Juan es lo contrario al de Manuel, un paciente de 79 años con artrosis que también tomaba antiinflamatorios, pero siempre con omeprazol. Cuando notó heces oscuras, consultó de inmediato. Le hicimos una endoscopia, encontramos una úlcera sangrante, la tratamos en el momento y se fue a casa al día siguiente. Evitamos la catástrofe. Mi consejo es claro, ese ardor de estómago que ignoras puede ser la mecha de una bomba. Si tomas antiinflamatorios, exige un protector, y si los síntomas continúan, consulta. ¿De verdad no vale la pena tomar una pastilla para evitar una cirugía con un riesgo de muerte tan alto? Cirugía número 3. La resección de intestino delgado de emergencia, también llamada enterectomía. Seguimos en el abdomen. Ahora en el intestino delgado, donde se absorben casi todos los nutrientes. A veces, este intestino se obstruye o pierde su riego sanguíneo, lo que se llama isquemia mesentérica. Las obstrucciones suelen deberse a cicatrices de cirugías previas o a hernias atrapadas. La isquemia ocurre cuando un coágulo tapa una arteria, algo más común en personas con problemas cardíacos. El riesgo oculto en mayores de 65 es enorme. Cuando una parte del intestino muere por falta de sangre, es una carrera contra el tiempo. El tejido muerto libera toxinas y bacterias, provocando una infección generalizada y fallo de varios órganos. La única solución es una cirugía de emergencia para quitar el intestino dañado y unir los extremos. Es una de las cirugías más riesgosas en personas mayores. Las uniones intestinales son más frágiles en pacientes mayores y desnutridos, y tienen mayor riesgo de romperse. Si eso ocurre, se produce otra infección grave y se necesitan más cirugías. Además, si se quita demasiado intestino, el paciente puede quedar dependiente de nutrición por vena de por vida, con una pérdida enorme de calidad de vida. Imagina a Carmen, de 68 años, con diabetes e hipertensión. Empieza con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Podría parecer una simple gastroenteritis. Espera un día, luego otro, y el dolor se vuelve insoportable. Llega a urgencias deshidratada y confundida. Un TAC muestra el desastre. Una obstrucción intestinal severa. En cirugía encontramos 1 metro de intestino muerto. Lo quitamos. La operación fue un éxito, pero la recuperación fue dura. Sale del hospital meses después, pero ya no es la misma. La alternativa segura es el diagnóstico precoz. Un TAC abdominal ante dolor persistente en un adulto mayor puede mostrar la obstrucción antes de que sea irreversible. A veces se puede manejar de forma conservadora con reposo intestinal, sueros y sonda, evitando la cirugía. Mantén tu corazón saludable, controla la diabetes, hipertensión, colesterol y no fumes. Si tienes fibrilación auricular, toma los anticoagulantes para evitar coágulos que afecten el intestino. Mi consejo, si tienes antecedentes o riesgo cardiovascular y aparece dolor abdominal intenso con vómitos, ve a urgencias de inmediato. Para los médicos, ante un adulto mayor con estos síntomas, sospechen lo peor. Un TAC a tiempo puede marcar la diferencia entre una intervención mínima y perder 1 metro de intestino. Cirugía número 4.
Problemas menores que se vuelven emergencias, como apendicitis o colecistitis tardía. La apendicitis es la inflamación del apéndice, la colecistitis de la vesícula. El problema es la demora. En adultos mayores, los síntomas suelen ser leves y difusos, lo que retrasa la atención. Un apéndice perforado o una vesícula gangrenada se convierten en cirugías mayores con riesgo muy alto. La alternativa segura es actuar rápido. Diagnóstico inmediato con ecografía o TAC y cirugía laparoscópica temprana, lo que permite recuperación rápida y menor pérdida de movilidad. Prevención. Controlar peso y dieta mediterránea para reducir riesgo de cálculos. Cirugía número 5. Cirugías mayores de tórax o reemplazo de cadera. El cáncer de pulmón y las fracturas de cadera son frecuentes en mayores de 65. El riesgo es alto. Neumonía, coágulos, embolia y delirio. Hasta un 25-30% puede fallecer el primer año tras una fractura de cadera, y muchos no recuperan independencia. La alternativa segura no es evitar la cirugía, sino preparar al paciente. Prehabilitación, un programa semanas antes de la cirugía para optimizar fuerza, movilidad y función respiratoria, incluyendo ejercicio supervisado, nutrición adecuada y cuidado integral, como el entrenamiento de un atleta antes de la final. Ejercicios para fortalecer piernas y pulmones ayudan mucho. Un paciente fuerte llega al quirófano en mejor forma y se recupera más rápido. Optimización nutricional. Muchos mayores tienen déficit de proteínas sin saberlo. Unas semanas de suplementos pueden mejorar mucho la cicatrización. Apoyo psicológico. Reducir la ansiedad y explicar el proceso disminuye el riesgo de delirio postoperatorio. Evaluación geriátrica integral. Un geriatra mide la fragilidad y optimiza la salud antes de la cirugía. La evidencia científica respalda la prehabilitación, reduce complicaciones, acorta la estancia hospitalaria y mejora la recuperación. Mi paciente Pedro, de 75 años, necesitaba un reemplazo de cadera. Lo metimos en un programa de prehabilitación de 4 semanas. Llegó a la cirugía en óptimas condiciones. Empezó a moverse el mismo día y tuvo una recuperación increíble. Hoy camina sin dolor. La cirugía fue la misma. La preparación lo cambió todo. Mi consejo final. Si tú o tus padres enfrentan una cirugía mayor programada, no acepten solo una fecha. Pregunten qué se puede hacer para prepararse, si hay un programa de prehabilitación. Sean activos en su salud. Al final, el verdadero enemigo no es el bisturí, sino la demora y la falta de preparación. No se trata de tener miedo al quirófano, sino de respetarlo y entender que después de los 65 las reglas cambian. La fragilidad es clave y la emergencia siempre es el peor escenario. Las 5 cirugías que vimos tienen un hilo conductor. Muchas veces son problemas que podrían haberse manejado mejor, de forma más segura y menos agresiva. La mejor cirugía es la que se planifica con tiempo y conocimiento. No pospongas la conversación con tu médico, ese chequeo que dejas pasar, la colonoscopia que te da pereza o el dolor al que te acostumbraste. Pueden ser el inicio de una historia que no quieres vivir. Si este video te abrió los ojos y crees que puede ayudar a otros, compártelo. Suscríbete para más consejos médicos honestos, como los que daría a mi propia familia. Y ahora quiero escucharte. Deja un comentario. ¿Hay alguna cirugía que te preocupe? ¿Tienes alguna experiencia que quieras compartir? Leo todos los comentarios y trataré de responder. Gracias por tu tiempo y, sobre todo, cuida tu salud y la de los tuyos. Es lo más valioso que tenemos.